Raimundo Cruz, entrevista a... Diputada, muy buenas tardes. Raimundo, buenas tardes, gusto en saludarle. Sí, yo estoy haciendo lo posible, en la medida de lo posible, guardando la sana distancia, haciendo mis actividades, cuidándome, y bueno, yo tuve 33 días de aislamiento, lamentablemente, por este virus, y bueno, espero pues que pronto esta situación cambie y que todos entendemos y ayudamos a hacer lo propio para que todo el mundo esté mejor. ¿Qué será peor? Y usted lo acaba de tocar, legisladora, el riesgo del contagio. Usted afortunadamente lo puede contar, usted pasó una situación difícil, pero está en este momento hablando al auditorio de muchas ciudades del país. ¿Qué será peor, la crisis de salud del coronavirus o la crisis de inseguridad que está en México? Yo lo que te diría es que tenemos tres grandes crisis que iniciaron antes de la pandemia y que se potencializaron en la pandemia. La crisis económica, que hoy lamentablemente obliga a mucha gente a salir. No es que toda la gente quiera salir, mucha gente tiene que salir porque necesita trabajar, necesita tener dinero para llevar a sus hogares alimento, lo básico. Esta crisis económica que empezó ya desde hace más de un año, que poco a poco los indicadores económicos así se dieron. Raimundo, otro, pues por supuesto, la crisis de inseguridad, que ahí están las cifras, los últimos resultados que arroja el Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cifras oficiales, con casi 84 personas que todos los días están muriendo por cuestiones de homicidios dolosos, y que lamentablemente, pues bueno, no ha disminuido. Y por supuesto esta crisis sanitaria que a todo mundo tiene preocupado por un manejo irresponsable, y también por la falta de información con precisión con las medidas que deben llevarse a cabo para que todo el mundo estemos protegidos. O sea, es decir, la falta de política pública. De tal manera, Raimundo, que las tres son iguales de graves, distintas también, pero entrelazadas, y todos tienen un denominador común, que es la falta de política pública, la falta de acciones concretas y de estrategias específicas para atenderlas, para poder ayudar a la población en México, ¿no? La falta de medidas de apoyo en la crisis económica, es decir, las micro, pequeñas y medianas empresas que no tienen cómo salir de esta situación, que tienen que cerrar sus negocios, y el gobierno pues cerrado ante esta circunstancia, gastando dinero en donde no debe gastarlo, un estadio de béisbol, bueno, otras cosas como obras que no son en este momento necesarias, incluso que algunas de ellas ni en este momento ni en otro, como Dos Bocas, y bueno, no se quiere invertir ahí. Una crisis sanitaria a la que se dice no uses cubrebocas, no importa, sal, exponte, haz lo que consideres, finalmente pues te vas a salvar con un detente, es tu único mecanismo, y como si fuera un asunto de fe, pues tienes a las autoridades verdaderamente ausentes, sin apoyos económicos para las entidades federativas y los municipios, y con una estrategia prácticamente individual en cada estado de la República. Y en el tema de seguridad, pues ya vimos que la estrategia de abrazos y no balazos, pues realmente no funcionó. Y lo que vimos ayer en medios de comunicación, en redes sociales, concretamente con este caso de la combi en la que detienen a un ladrón y que lo hacen justicia por propia mano algunas personas, pues habla de la anarquía que tenemos, de la falta de respeto a la propia autoridad, y que, bueno, habrá gente que diga que bueno que se está haciendo esto, que bueno que a alguien que delinque se le hace este tipo de castigo, llamémoslo público, físico incluso. Pero bueno, eso lo que habla es justamente del debilitamiento cada día más de las instituciones en materia de seguridad y en todas las áreas. Ahora sí que barrió con todo y con todos, legisladora Adriana Dávila. La pregunta, usted es secretaria usted es participante integrante de la Comisión de Seguridad, secretaria de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. La detención del Marro y el video que ayer fue una verdadera fiesta para los mexicanos en la combi, y la tranquiza que le dieron al sujeto, son solamente garbanzos de a libra, y eso debería de ser la constante para todos, es más bien lo extraordinario. Mira, lo que creo es que la detención del Marro no debiéramos tomarla como un asunto de, siempre hay que festejar, siempre, o más bien reconocer los esfuerzos de las autoridades, y yo reconozco el esfuerzo de cuando se trabaja en coordinación por parte de las Fuerzas Armadas y por parte del gobierno estatal. Eso habla de que en lugar de estarnos peleando y en lugar de tener al país dividido, tendría que tenerse una estrategia en donde no descalifiques y más bien sumes esfuerzos.
eso es loable, eso es bueno, y qué bueno que se pudo detener a un líder de esta naturaleza que estaba haciendo estragos que durante muchos años en este país, ¿no? También entiendo que no es algo nuevo, pero lo cierto es que eso no significa que no haya vacíos que tengan que estarse revisando y que tengan que atenderse. Permíteme explicarme, Raimundo. Fíjate que la preocupación es, está bien, el marro se va, el cártel Santa Rosa de Lima ya no va a trabajar ahí, pero previo a esta detención, previo a varios elementos de esta detención, habíamos escuchado declaraciones del secretario de Seguridad Pública diciendo que se estaban debilitando las cuentas del marro, pero también vimos videos del cártel Jalisco Nueva Generación prácticamente siendo una especie de limpia en el proceso, diciendo ellos son los culpables, nosotros ahora queremos ocupar los espacios. Y entonces, si tú quitas a un líder de esta naturaleza o de esta calaña de las calles, lo detienes, intentas generar algo de justicia, pues lo peor sería que ahora otros grupos se puedan ir a establecer en esas zonas, porque es igual de grave. Entonces, creo que son acciones que deben valorarse, que deben darle su justa dimensión, pero estamos lejos todavía de que esto sea el mecanismo de avance en materia de seguridad pública en este país. Usted es integrante, ahora sí que usted tiene el pulso de la situación, pues ya usted puso las tres principales ocupaciones o preocupaciones que tiene el gobierno en este momento en nuestro país, y porque por supuesto que tenemos los ciudadanos, porque nos pega de manera directa. ¿Usted qué percibe, usted qué denota, usted qué visualiza en el corto y en el mediano plazo en materia de seguridad? ¿Solución a los problemas, posibilidades de que podamos más o menos medio librarla a los mexicanos, las mexicanas, o nos vamos a quedar por un rato en estas condiciones y ahora sí, sálvese quien pueda, como dice en nuestra cápsula que hacemos semana a semana, o que Dios nos agarre confesados? Déjame repetir algo que tú dijiste, las preocupaciones que tenemos los mexicanos, y solo las tenemos los mexicanos y las mexicanas, porque lamentablemente el gobierno no las tiene. El gobierno tiene un discurso que tiene mucho que ver con la indolencia con la que se ha dirigido en todos los temas, que es de vivir en una realidad alterna. Se ha construido desde Palacio Nacional esa especie de caparazón alrededor del jefe del Ejecutivo Federal, en donde pareciera ser que su mundo está como si estuviéramos en la feria de Chapultepec, donde los juegos mecánicos están cayendo, pero él siente que está en Disneylandia. Y perdóname la comparación que pudiera ser banal, pero lo cierto es que es la banalidad lo que ha predominado en un gobierno que no ha entendido que su responsabilidad es la política pública. Hoy veía algunos anuncios sobre la visita y la gira que hizo a ciertos estados de la República, y me preguntaba si un jefe del Ejecutivo debe dejar de hablar de los problemas y situaciones que están aquejando a este país, como lo ha hecho él, y él le interesa mucho solo hablar de lo que para él es importante, es decir, que sigan viendo que es alguien cercano y que va a comer al restaurante de tal o cual personaje que es muy conocido y que se comen muy ricos mariscos, o saber qué va a pasar hoy con estas más de 48,000 hogares enlutados, que lo que están buscando es quizás no solo el consuelo del gobierno, porque el gobierno te debe dar consuelo, te debe dar respuesta a problemas que para lo que se supone están sirviendo los impuestos de las mexicanas y los mexicanos. Y lo que percibo yo es que esta indiferencia ha sido el signo distintivo del gobierno, y el sálvese quien pueda se está convirtiendo en haga cada quien lo que pueda. Y eso es muy grave, Raimundo. No quiero sonar catastrófica, pero si el presidente, cuando se levanta en las mañanas, en lugar de verse al espejo y colocarse una especie, llamémosle, de espejo colgante, y todos los días camina solo viéndose y escuchándose él, sin escuchar a su gabinete, sin escuchar al resto de las personas que viven en este país, cuya pluralidad lo ha hecho rico, pues entonces lo que tendremos es una visión muy mediocre, como lo hemos tenido estos casi 2 años, y tendremos una serie de alabanzas o autoalabanzas de qué bien estamos, qué tan felices somos, y el pueblo qué tan contento está. Y lamentablemente lo que no está viendo el presidente de la República es que lo que él percibe como sonrisas son lágrimas de frustración.
pues qué importante lo que nos dice el legislador Adriana Dávila, un gusto platicar con usted. Y pues bueno, esto va a dar tela de dónde cortar de manera permanente. Ojalá podamos seguir platicando con usted próximamente, porque seguro se van a dar sucesos de trascendencia, y si no los cotidianos día a día, que de sí o de suyo ya son sumamente relevantes y en muchos casos espeluznantes. Un gusto platicar con usted, muy buenas tardes. Buenas tardes, Raimundo, gusto en saludarle. Gracias.